Buenos días, buenas tardes, buenas noches muchachos de cuarto medio. Disculpen que diga tercero medio, pero cuarto medio. Lo que les presento acá en esta cápsula es la primera actividad introductoria a lo que es el mundo de la trigonometría. En esos conceptos vamos a estar trabajando con respecto a lo que es el terremoto de 1960 en Valdivia. Nos vamos a enfocar en la parte trigonométrica, análisis trigonométrico de lo que eran los famosos rucos o algún tipo de construcción por ahí de la época. Por lo tanto, vamos a introducir ese tema inmediatamente. ¿Ya? Eh, la trigonometría se relaciona con los triángulos rectángulos. Eso es lo primero que hay que definir. ¿Ya? Lo que tengo yo acá es un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y tiene, en este caso tiene tres vértices, ¿no es cierto?, que se colocan con mayúscula A, B y C. Tenemos tres lados que se colocan con minúsculas. En este caso el lado A, el que está frente al vértice A. Esta es la A. El B está frente al vértice B. Y el C está frente al vértice C. Y para los ángulos vamos a utilizar letras griegas. Alfa, beta y gamma, que son las primeras tres letras del abecedario griego. De nuevo, entonces, para los vértices vamos a ocupar letras mayúsculas. Para los lados, letras minúsculas. Y para los ángulos, letras griegas. ¿Ya? Un triángulo rectángulo en este caso, que tiene sus respectivos lados y ángulos. ¿Ya? Lo importante es que este lado, ¿no es cierto?, nosotros podemos saber cuánto mide, porque lo podemos medir con una regla. Este valor también, este igual. Y los ángulos podríamos medirlos con un transportador. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la relación, sí. El otro, hay un teorema que se relaciona el triángulo rectángulo, que es el teorema de Pitágoras. Esto lo vienen viendo de básica, yo creo, ¿no es cierto? El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, solamente para recordar. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, este cuadrado rojo, si lo sumo con este cuadrado verde, me da el cuadrado azul. ¿Ya? Eso es lo que está aquí escrito. A al cuadrado o elevado a 2, A por A, B por B, ahí tengo el cuadrado B, es igual a C por C. Ese es el teorema de Pitágoras. Relaciona las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Siempre rectángulo. ¿Ya? Y lo importante de este teorema es que introduce algunos conceptos que son los catetos y la hipotenusa. Es sumamente importante en trigonometría también saber cuáles son. Por eso, aquí hay un dibujito que nos explica un poco eso. Por ejemplo, si este es el triángulo rectángulo, tiene un ángulo 90 aquí, que está marcado con esta línea roja. Los catetos son exactamente los dos lados que forman ese ángulo de 90, o sea, tendría cateto 1, cateto 2, forman el ángulo 90, y el lado sobrante, el más largo general siempre, es la hipotenusa. Está frente al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. ¿Ya? Relacionemos lo que es trigonometría con Pitágoras. Veamos. Pitágoras relaciona las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Los catetos, ¿no es cierto? Si los elevo al cuadrado, los sumo, me da el mismo cuadrado que de la hipotenusa. Eso relaciona Pitágoras. Relaciona solamente las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Lo que hace la trigonometría es relacionar la medida de los lados de un triángulo rectángulo, pero también sus ángulos. Y eso es sumamente importante, porque relaciona no solamente las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, sino también sus ángulos. ¿Ya? Y esa es la ventaja que tenemos. ¿Ya? La relación de ángulos y los lados del triángulo rectángulo se refleja mediante funciones trigonométricas. Existen varias funciones trigonométricas. Yo tengo entendido que trigonometría ya lo vieron, ¿eh? Pero estoy viéndolo como si nada, como si no lo hubieran visto nunca. Las funciones más conocidas o las más básicas son la seno, la coseno y la tangente. Recuerden que relaciona ángulos y lados del triángulo. Vamos a ver cómo se realiza esa relación. Esa relación se hace de la siguiente manera.
Para calcular el seno de un ángulo, tengo que saber qué ángulo es. Por eso se habla aquí de ángulo de referencia. En este caso, el ángulo de referencia me lo están dando, es este. Y el seno de este ángulo alfa va a ser siempre el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Yo sé que en este triángulo rectángulo, ahí está el ángulo 90, este es un cateto y este es el otro. Y este último, que está al frente, el más grande, el que está al frente al de 90 grados, es la hipotenusa. Entonces, si yo quiero sacar el seno de este ángulo, siempre va a ser el cateto opuesto a este ángulo, o sea, de estos dos, el que está al frente es este, el cateto opuesto, dividido por la hipotenusa, que es una sola. Por lo tanto, los catetos, según el ángulo que lo estemos viendo, por ejemplo este va a ser su cateto opuesto, está justo al frente, y este es el adyacente porque está al lado del ángulo, es parte del ángulo. Este es alfa, viste que este es un cateto que está al lado de él, ¿ya? Por eso se llama adyacente, adyacente significa que está al lado. El seno siempre se va a calcular así, el cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser siempre el cateto adyacente, o sea, este valor dividido por la hipotenusa. La tangente va a ser el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Es lo que aparece aquí, ¿ya? Por lo tanto, esas son tres fórmulas que vamos a trabajar con ellas, ¿ya? Se llaman razones trigonométricas porque es una razón, es una división, ¿ya? Ahora, ¿qué relacionan ellos? Fíjense, se dan cuenta, estoy relacionando lados con el ángulo, ¿ya? Ahora, esa relación es siempre verdadera, eso es lo que vamos a comprobar con nuestra actividad número 1. Aquí está, la actividad número 1, vamos a comprobar esta relación entre los ángulos aislados. Si se dan cuenta aquí, yo lo que tengo son tres triángulos exactamente muy parecidos, podríamos decir que son semejantes o no, no sé, todavía no lo sabemos. Donde están las medidas de sus lados y tengo el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. A pesar de que parezcan que son parecidos o que son semejantes entre sí, ¿no es cierto? Porque mantienen la forma, pero difieren en tamaño, eso lo vamos a relacionar con sus respectivos ángulos, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular para estos tres triángulos o esos tres ángulos las razones trigonométricas. Por lo tanto, el primer paso va a ser calcular el seno, el coseno y la tangente, ¿ya? Pero vamos a partir por la primera. ¿Cuál es la primera? Es la función seno. La función seno. Seno de alfa. Este es alfa. Es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? El que está al frente. 3. Dividido la hipotenusa. La hipotenusa es el más largo, el que está aquí, o el que está al frente del ángulo de 90, o sea 5. Por lo tanto aquí sería 3 dividido en 5. Para el seno de beta es lo mismo, el opuesto, o sea 4,5 dividido la hipotenusa, 7,5. Para el seno de gamma sería 9 dividido 15. Los resultados los grafican en su cuaderno, este dibujos también los llevan al cuaderno, porfa, y los registran aquí, ¿ya? Primero, si quieren, lo escriben como fracción, después lo resuelven la división para ver cuánto da. Y vamos a comprobar esto, quiero que vean esto, si estos valores dan iguales o no. Después vamos a hacer lo mismo con el coseno. El coseno de alfa es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Este era el opuesto, por lo tanto el 4 es el adyacente. Así que aquí va a ser 4 dividido en 5. Aquí va a ser 6 dividido 7,5. Aquí va a ser 12 dividido en 15. ¿Ya? Siempre el adyacente al ángulo, o sea este, dividido la hipotenusa, que es el más grande. Vamos a comprobar si son el mismo valor. Y después la tangente. Aquí hay un error. Vamos a corregirlo al tiro para que no se vayan a confundir. Sería tangente, tangente, tangente. El cateto opuesto dividido el adyacente. O sea, la tangente de alfa, este es alfa, sería el cateto opuesto, o sea 3, dividido por el cateto adyacente, que sería 4. Lo mismo para los otros. Sus resultados los registran.
¿Qué van a hacer ustedes? Responder las siguientes preguntas. ¿Se parecen o son iguales los resultados obtenidos para los distintos ángulos? Hicimos para alfa, para beta y para gamma. ¿Los resultados de estas funciones o razones trigonométricas en este caso son iguales? ¿Crees que los ángulos sean iguales? Si esta división, supongamos, den los mismos valores, ¿serán iguales? ¿Significa entonces que los ángulos son iguales? Esas son las dos preguntas que van a responder. ¿Ya? Eso es todo la actividad número 1. Ya estamos aplicando trigonometría. ¿Qué estamos haciendo? Calculando algunas razones trigonométricas. Así como lo estamos haciendo todavía no tiene ningún sentido, porque lo interesante es esto, lo que viene ahora. Lo próximo será saber cuánto medía ese ángulo. Cuánto medía alfa, beta y gamma. Pero eso lo vamos a hacer en la actividad número 2. Nos vemos, que estén bien, cuídense. Y si necesitan un par de días más de plazo, no hay ningún problema. Recuerden que tenemos toda la flexibilidad. Lo importante que es las primeras semanas de agosto estemos terminados con los 2 proyectos para poder evaluarlo completo. ¿Ya? Saludos, cuídense a sus familiares también. Saludos a todos.